nos invita a mucho movimiento. Ya veníamos mencionando que recibimos el 1 de mayo con una luna llena en el signo de Escorpio y cerraremos mayo el 31 con otra luna llena en el signo de Sagitario. Entonces es fácil precisar que durante la horoscopía que vamos a tener para esta nueva semana que nos ofrece este mes, este quinto mes, tomando como referencia desde el lunes 11 hasta el domingo 17 de mayo, pues es fácil precisar que nos corresponde la luna nueva, que esto se va a dar en el signo de Tauro. A buena hora que podamos celebrar cada uno de los signos del zodiaco una luna nueva en el signo de Tauro. Entonces, las lunas nuevas tienen un punto de refresh, máxime si es en Tauro, un punto de gozo, un punto de alegría. Todo lo que pasa en Tauro de una u otra forma nos agrada. Es algo que nos gusta, es algo que lo sentimos en la piel. Pues no en vano es el signo de la sustancia, de cómo me siento, de la comodidad, regido por el planeta Venus. Entonces, tener una lunación allí, tener una luna nueva esta próxima semana, pues ya nos convoca a la energía venusina, a la energía de alegría, de gozo, de placer y de encontrarle sentido también porque Tauro rige los sentidos o lo que nosotros podemos percibir a través del contenido visual, kinestésico, auditivo. Entonces es una semana como dura para algunos procesos individuales, todo lo que está pasando en Aries o que ya se va difuminando entre Tauro y Géminis, pero también que nos invita como a la reconciliación con los valores de la vida y a los placeres, ¿por qué no decirlo? Distinto tipo de placeres, sin decir que el uno tenga más del otro y demás. Es una luna que nos convoca también esta semana que vamos a tener a los pasos. Recordemos que venimos de una posluna, en este caso llena, en el signo de Escorpio, entonces se ha venido cerrando, ya está en cuarto menguante, está haciendo su proceso. Y en esta semana vale la pena como mirar para cada uno de los signos del zodiaco cuál es la horoscopía, tomando una pequeña fracción y tomando como referencia la posición de los planetas y sus regentes, en este caso, para cada uno de los signos del zodiaco. Entonces sean ustedes bienvenidos, como es usual, un sábado más compartiendo con ustedes online en vivo cómo va a estar la astrología de esta semana del 11, lunes 11 hasta el domingo 17 de mayo. ¿Qué nos ofrece? Recordemos que esta semana que acabó de pasar, pues el día 6, esto fue el miércoles 6, pues ya tuvimos la entrada de pleno de Plutón retrógrado en su fase de retrogradación. No se alteren por eso. Yo he podido leer algunos mensajes que ustedes me han dejado por ahí en el chat, en WhatsApp y demás, en YouTube. Pero pues es un planeta transpersonal, entonces son 5 meses y medio que Plutón va a estar retrogradando. Entonces, a 5 meses y medio, pues eso es mucho tiempo el que nosotros vamos a estar ahí haciendo un gran insight. De otra parte, sí debemos ocuparnos más de, por ejemplo, qué está haciendo Marte, que Marte esta semana hace una conjunción con Quirón. Eso sí es muy personal. Recuerden que Marte, a diferencia de Plutón, pues todo lo que pase con Marte sí lo percibimos más en la sangre, sobre todo, o sea, en las venas. Es un tema de sentir a través de las emociones muy marciales, muy de euforia también, de intensidad, que por ejemplo está pasando con Venus, que ya está a finales del signo de Géminis y va a entrar también a su proceso ya de Cáncer. Podemos hablar incluso de la entrada también de lo que va a ser de Mercurio. Mercurio ha estado apenas, esta es la última semanita que le queda a Mercurio. Esta semana que viene es la última semana que Mercurio va a estar en Tauro. El tiempo de Mercurio en Tauro fue supremamente corto. Entró el 3 de mayo y sale el próximo fin de semana, para ser más exactos, justo el día domingo 17 sale Mercurio de Tauro, ingresa al signo de Géminis, entonces esto ya se pone de otra tinta. Pero necesitamos precisar en esta semana, vamos a colocar el mandala como para ir entrando en calor, ir hablando un poquitico más de cuál es la invitación que nos hace la posición planetaria. Aprovecho para saludarlos a ustedes, los que están aquí online en este momento, en vivo, los que están en TikTok, los que están en Instagram, los que me acompañan en YouTube, a los nuevos suscriptores también. Recordarles que el material que yo hago los días sábados, como este, hoy sábado 9 de mayo, es a través de tomar un poco la horoscopía, tomar
horoscópicamente ir pasando cada uno de los signos del zodiaco por esa línea ascendente y desde allí dar algunas palabras, algún tip, algunos consejos, algo que nos pueda nutrir de manera general para cada uno de los signos del zodiaco. Ya, si cada uno de ustedes tiene de pronto algo más profundo, si de pronto lo que ustedes quieren es ya verlo más a nivel personal, ya a nivel muy propio, muy sentido, yo recomiendo que tengamos una consulta en privado ya para hablar específicamente de tu carta, específicamente de tu signo, específicamente del planeta, de cómo es para ti específicamente. Aquí lo estamos haciendo de manera general, vamos a hablar de Aries de manera general para los ascendentes, por eso es muy bueno también que ustedes ubiquen esta información tomando de primeras su signo ascendente, de segundas que ustedes puedan ver su signo solar y de últimas el signo lunar. ¿Qué es lo que pasa con el signo lunar? Pues su nombre lo dice, está regido por la luna y la luna tiene múltiples fases durante, por ejemplo, un ciclo completo que son 28 días. Eso es muy rápido y tomarlo en una semana, entonces no es tan aplicativo y es muy volátil. Entonces los temas del signo lunar, pues hay que dejarlos un poquitico ahí. En cambio, el ascendente es mucho más fijo, al igual que la energía solar, de manera tal que de preferencia tómenlo de esta manera, observar cuáles son sus signos. Cuando digo Aries o cuando digo cualquier signo, para los que a veces me preguntan aquí en línea, sí, me estoy refiriendo a los ascendentes o a las personas que sean de signo Sol Aries o de cualquier signo. Y en este caso, la casa donde pueda estar vinculado el planeta que lo rige. Entonces de eso se trata, es un material que es astrología psicológica para que ustedes lo disfruten. Por eso no me gusta separarlo entre salud, dinero y amor, porque considero que pues la vida de todos va mucho más allá de eso. Tiene muchos más matices. En cambio, sí podemos utilizar esta información de la horoscopía, que es un poco más general, sí la podemos utilizar como un mensaje que nos deje algún tipo de introspección o que nos permita generar algún insight o quedarnos pensando acerca de algo y muchas veces esto pueda resonar a nivel personal. Puede ocurrir de esta manera también. Entonces, vámonos a mirar cómo se ubica el mandala. Voy a colocar, a proyectar aquí un poquitico para que ustedes también puedan ver de qué viene y hablar de pronto algunas generalidades a las que nos invita en este caso esta semanita, que además pues tiene sus tintes, ¿no? Tiene su matiz. Yo siempre digo que cada una de las semanas pues tiene su propia gobernabilidad, tiene su propia energía, como que cada una de las semanas va acomodándose también de acuerdo a lo que nosotros vamos viviendo de manera natal, de manera global también. Digamos que aquí hay un punto a tener en cuenta que es el colectivo, que está pasando, que es lo que resuena para todos, ¿no? Independientemente de qué seamos o de qué signo seamos. Aquí es donde colocaba el énfasis. Observemos que hay una conjunción Marte-Quirón. Entonces, este Marte-Quirón, pues, es como si también el universo esta semana, de manera general, para todos los signos del zodiaco, nos estuviera haciendo una invitación al desafío de arreglar muchos temas en relación de heridas. Por ejemplo, es como si de una u otra manera existiera un tapete, una alfombra roja, tratándose de Marte en Aries, para resolver asuntos pendientes que quizás a veces no nos dejan avanzar. Este es un encuentro que vamos a tener en esta semana, se va a ir desarrollando esta conjunción Marte-Quirón, que visto desde la astrología tradicional puede llegar pues claro, puede llegar a generar ciertos puntos dolorosos tratándose de Quirón, que de por sí es una herida que está abierta, que está permanente. Claro que tiene un propósito, pero a veces no es como tan obvio, ¿no? No se deja ver a primera línea. Y Marte, de otra parte, pues le corresponde movilizar. Entonces es como la movilización de los pendientes o la movilización de algunas áreas de nuestra vida que pudieran llegar a estar enconadas. Esto es una enconación. Si lleváramos esto a una sala quirúrgica o si lleváramos esto a temas médicos, por ejemplo, pues Marte conjunción Quirón nos invita mucho en esta fase, ¿no? En esta fasecita de encono.
que está enconado. Esto que está enconado, por lo general, es algo que no se atendió en su momento, una herida mal sanada, una herida mal curada, y pues hay que volver a abrirla, ¿no? Necesitamos muchas veces volver otra vez al quirófano, volver otra vez al médico, como que nos sacan una muela, pasamos una semana, 2 semanas y tenemos que volver otra vez a que nos abran la herida, que nos retiren los puntos, a ver qué fue lo que pasó, si sanó bien, si, no, si sanó en falso. Pues esto es mucho la energía de Marte conjunción Quirón, donde tengo que volver a abrir. Marte en Aries es muy contundente en decir, aquí hay que hacer un trabajo de bisturí, hay que hacer un trabajo de ir más allá o romper la piel. Recordemos que en Aries ya es existente, entonces se rompe la piel, rasgamos algo para ir a la profundidad de lo que exige Quirón en Aries. Esto es muy yo con yo, tengamos en cuenta esto, ¿no? Entonces es interesante que esto va a estar abierto esta semana a partir del lunes 11 hasta el domingo 17 para todos, en alguna área donde nosotros claramente tengamos estos grados finales de Aries. Además que Quirón ahí, Quirón en ese grado 28 pues se pone muy interesante. Se pone, coloquémoslo en una palabra agradable, que sea como interesante y nos pone como a trabajar unos temas de mucha reflexión, podríamos decir acá. También esta semana vamos a tener Mercurio Casimi. Observemos cómo Mercurio va a tener una conjunción importante con el Sol y pues esto da un Mercurio Casimi que también vale la pena poner el ojo para cada uno de los signos a ver cómo se va a estar representando, cómo se va a estar moviendo. Yo creo que una de las temáticas de las que hemos venido trabajando incluso esta semana que acabó de pasar y pues al día de hoy, sábado 9 de mayo, no ha pasado desapercibido el tema de las cuadraturas. Observemos que de pronto este es un lenguaje un poquito muy, este es como un lenguaje de pronto muy astrológico, ¿verdad? Una terminología muy de la astrología, la cuadratura, pero hay un tema que hemos venido desarrollando entre Marte y Júpiter. Estas dos fuerzas, pues son muy punzantes. Marte cuando está en Aries formando aspecto cuadrante hacia un Júpiter que está exaltado, pues esto también es como sentirnos herido o percibir una herida mucho más exagerada de lo que puede llegar a ser. A veces las cuadraturas o los aspectos tensos entre Júpiter, sobre todo, tienden a ser muy exagerados. A esto vale precisar que Júpiter en Cáncer tiene un grado de exaltación, ¿no? Entonces, también una de las funciones desde el punto de vista cuadrante hacia Júpiter es que tiende a exagerar lo que está pasando. Claro, con Marte pues el dolor es tremendo, la herida es tremenda, ¿no? Entonces este pico de exageración sí podemos decir que hasta ahora, a partir de esta próxima semana que vamos a tener, empieza a disolverse, ¿no? Empieza a tomar otro tinte, no necesariamente por Júpiter, digamos que aquí Marte es el que va más hacia la capacidad de acción, de movilizarnos a través de esto. Es interesante porque muchas personas pudieron o pueden estar percibiendo este ambiente cuadrante, estas cuadraturas Júpiter-Marte. Igual vamos a tocar cada una de estas líneas para cada uno de los signos del zodiaco como para tener algunos puntos, algunos insights que nos sirvan para apalancarnos un poco más, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el signo de Aries. En este caso, tomemos como referencia que va a ser, vamos a trabajar la semana a partir del lunes 11 de mayo hasta el domingo 17 de mayo, ¿verdad? Y esto lo vamos a trabajar primero para Aries. Vamos a ver de qué viene Aries en esta semana. Aries para esta semana del 11 al 17 de mayo obviamente son los protagonistas con esta conjunción que encerramos aquí entre Marte y Quirón en su casa 1. El universo empeñado a decirle a Aries hay que hacer una autopsia y retirar ese malestar. Una autopsia y retirar esa partecita que no me está dejando sentir bien. Este tema que hablábamos de se enconó, algo que está enconado o algo que está infectado en mí. A nivel psicológico esto nos lleva mucho en mis rasgos de personalidad. ¿Cuál es el área de tu vida, Aries, que podrías decir esta semana
Esta es la parte enconada. Esto está enconado y requiere un cambio, requiere una acción. Entendamos que Marte es mucho de movilizar y de cambiar algún aspecto y por ende voy a hacer este cambio en mi vida, voy a hacer este cambio en mi personalidad. Ubícalo muy hacia ti, muy hacia el yo. Eso es clave para esta semana, para ascendentes, soles o lunas Aries. Ahora, de otra parte, tenemos también un aspecto muy favorable para Aries y es obviamente este Mercurio Sol. Mercurio Sol en la casa 2, pues esto da mucha genialidad para poder aterrizar los temas financieros. Entonces, este es un gran aspecto que puede aprovechar Aries esta semana, en el entendido que Mercurio es muy astuto cuando está en Tauro en la casa 2 para dar una idea, una genialidad que pueda materializarse, tanto por Tauro, tanto por el Sol, tanto por la casa 2 que dice esto existe, lo puedo ver, lo puedo tocar, lo puedo palpar. Entonces creo que Aries esta semana tiene muy el foco que donde coloque el ojo, Mercurio, donde coloque la firma, Mercurio, donde coloque la idea, Mercurio, lo aterriza y lo concreta en la casa 2. Eso es una maravilla. Tercer tema que le va a convenir muchísimo a Aries, pues es muy fácil precisar que si empezamos la semana con el lunes 11, la posición de la luna va a estar en la casa 12, posteriormente se va a ir desplazando a la 1 y terminan la semana con la luna en Tauro, una luna que se exalta en Tauro en la casa 2. Eso para Aries termina de confirmar que el proceso lunar del 11 al 17 de mayo pues está a favor, sobre todo en los temas de generar estos insights, de generar estos temas muy propios. Está muy a la mano que pueda también Aries estar siendo partícipe de comprender lo que tengo, lo que valgo, lo que hago, como muy administrativo. O lo que decimos comúnmente los astros a mi favor o los planetas alineados a mi favor. Yo creo que estos temas, sin embargo, podemos aterrizarlos un poquito más a la gran producción y a la gran capacidad que tiene Aries. Yo diría que no solamente esta semana, sino en general. Es un signo que tiene mucho por dar, sobre todo ascendentes, porque si ustedes ubican esta horoscopía, si ustedes ubicamos el mandala en reposo como lo tenemos ahora mismo para Aries, pues esto está quedando al derecho. No obstante, así puede estar ubicado en sus cartas para los ascendentes en Aries, lo cual reafirma que si tú tienes de ascendente este signo, estás siendo llamado en esta época a ir muy a la cabeza, a ser como muy líder y a tomarte en serio muchas cosas que tú debes hacer, proponer, valer, ideas. Observemos cómo prácticamente se desarrolla para Aries entre las casas 1, 2 y 3. Cuando la casa 1, la casa 2 y la casa 3 están tan sonadas, están tan abiertas y tienen todo este desplazamiento de planetas, observen Marte, Mercurio, Venus, Urano, es como si todo estuviera muy a la mano de ustedes y dependiera también mucho de la voluntad de lo que Aries pueda hacer. Y ojo, colocando Júpiter en Cáncer en la casa 4, que esto tiene que ver con el corazón, con la emoción. ¿A qué le ponemos corazón y a qué le ponemos emoción? Una semana muy interesante, Aries, con este tema de la luna, sobre todo. Yo creo que pues todo es válido, todo es interesante, todo es importante, pero la luna es la encargada como de matizar estos puntos. La luna es como la encargada de llevarlo un poco más abierto. Entonces creo que hay bastante que ellos pueden aprovechar. Y aquí es donde yo conecto con ustedes para preguntarles quiénes son de signo Aries, sobre todo ascendentes, ¿no? Quienes de pronto tienen el ascendente, porque el ascendente está muy movido para Aries de ascendentes. Yo creo que ahí es donde van a encontrar grandes temas que les pueda servir. Bueno, por acá en TikTok dice Daniela, soy ascendente Aries, maestro Javier, un fuerte saludo, un abrazo también para ti. Aquí en YouTube está diciendo yo, signo solar Aries, pues eso está genial para que ustedes también aprovechen. Los de signos solares pues son los más, ¿no? Como los que están ahí frente al cañón. También es como esa autoexigencia. Ahorita Aries está como muy medido. Aries está como poniéndose al día con todo lo que no hizo años atrás. Eso es interesante. Eso es mucha autoexigencia, pues que funciona, ¿no? Vamos para Tauro. Bueno.
Ascendentes, centauros, soles y lunas, esta semana del lunes 11 hasta el domingo 17, ofrece un panorama bellísimo de reconciliación con el propio yo. Esto lo está marcando Mercurio y el Sol en la casa 1. Mercurio Casimi, que es como usualmente se conoce, en el signo de Tauro en la casa 1 me da la identidad, es mi sello personal. Valdría mucho la pena que ascendentes en Tauro, soles en Tauro, se preguntaran esta semana, ¿cuál es mi sello personal? ¿Cuál es mi sello? ¿Cuál es mi palabra? ¿Cuál es mi frase? ¿Cuál es mi eslogan con el que yo puedo conectar a través de ello o conectar con el mundo a través de la comunicación? Interesante, Tauro, para que lo pienses esta semana. Segundo aspecto que le viene muy bien, por ejemplo, hablando de Tauro, esta conjunción de Marte-Quirón que hablábamos, a Tauro le corresponde en la casa 12. En la casa 12 es donde nosotros entramos al quirófano, pero no al quirófano de afuera, de la calle, al quirófano externo del hospital, no, el quirófano de nuestra psique. ¿Cuál será esa cirugía que te está pidiendo Marte y Quirón que debes hacerle autopsia? ¿Cuáles son esos temas que Tauro debe decir, uy, yo no había visto esto acá y esto está encangrenado, esto tiene cangrena, aquí hay pus? ¿Cuál es ese pus de la psicología de tu psique, de tu pasado, de temas de familia o de creencias limitantes, lo que en la psicología usualmente llamamos creencias limitantes que me impiden avanzar y en cambio sí hacen que Quirón con Marte allí, como que esos dolores se vuelvan muy pesados? Otro tema que me agrada muchísimo, que esto sí es de gran favorabilidad para el signo de Tauro, lo que decíamos acerca de la luna. Ustedes reciben a final de la semana la luna en Tauro. Recuerden que la luna en Tauro es una posición astrológica de exaltación. Cuando la luna está en Tauro en un horóscopo, pues es la mejor semana donde Tauro puede aterrizar y donde Tauro puede comprender muchos valores y recibir muchas sorpresas o regalos. De otro tipo de astrología, esto se le conoce o se le muestra mucho como los temas de una muy buena suerte, que en lo personal considero que la buena suerte es estar en el lugar correcto, tener la información precisa y sobre todo estar abiertos al cambio constante y permanente. Además, para ustedes los Tauro que vienen tan movidos, aprovechen esta semana para hacer autopsia, aprovechen esta semana para hacer limpieza, aprovechen esta semana para gozarse esa luna exaltada en Tauro, que además va a estar haciendo conjunción con Mercurio y con el Sol. Creo que es un excelente momento para poder disfrutar también de las cosas, de lo que la vida ofrece, pues una luna exaltada en Tauro ofrece temas de disfrute o temas de gozo. Recuerden que no todo el tiempo la abundancia de la luna en Tauro tiene que ser material. Soltemos un poquito esa creencia de que a toda hora abundancia es igual a temas económicos. No, la abundancia se expresa y se manifiesta a través de múltiples maneras. Máxime si está en Tauro, ¿no? Lo mismo con el triunfo, ¿no? Estos también son momentos de triunfo que vale la pena resaltar para Tauro en esta semana, pero trabajemos que el triunfo no siempre tiene que ser como a veces nosotros creemos o pensamos, ¿no? Que puede ser. Hay ascendentes en Tauro por acá en TikTok, ascendentes, soles en Tauro, de pronto en YouTube, alguien que sea de este signo que nos pueda ir contando un poquitico, participando. Recuerden que yo a ustedes no los puedo ver, yo a ustedes no los puedo escuchar, pero sí los puedo leer. Entonces la manera en la que puedo interactuar con ustedes es a través de sus comentarios, a través de leerlos acá en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Pues ya que no los puedo ver y ya que tampoco los puedo escuchar, algo que es en desventaja, porque ustedes a mí me pueden ver, ustedes a mí me pueden escuchar. ¿Ya? Pero en este caso yo estoy en desventaja porque no sé quién está del otro lado, pero sí los puedo leer. Entonces aprovecho aquí para leerlos y hacer este feedback de cómo vamos. Eso es importante para mí. Géminis. Bueno, Géminis esta semana del 11 al 17 tiene un aspecto bellísimo. Todavía siguen teniendo la presencia de Venus, pero ya a los últimos grados en la casa 1. Esto le da cierto toque de valor. Entonces es muy normal que ascendentes en Géminis estén entrando en una fase
esta semana de reconocimiento, un excelente momento con el aprecio, con el amor propio. Géminis, cuando tiene a Venus en su casa uno, es sentir plenitud. Tal parece también que el amor, recuerden esto, no siempre el amor tiene que venir de afuera, no siempre tiene que ser parejas o noviazgos, sino autoestima. Esa también es ese es el inicio, de hecho, del amor. Entonces Géminis tiene a Venus, es también sentirnos cómodos, sentirnos en una paz interior, entrar en una fase, ahora esta semana, en una fase de mucha reconciliación y de amor propio. De otra parte, para Géminis tenemos algo clave y es la conjunción Marte-Quirón que está en la 11. Entonces, habría que ver cuáles son las exigencias que tiene Géminis acerca del futuro. Géminis, analiza esta semana cuáles son las ideas que estás proyectando demasiado futuristas. A lo mejor este Marte y Quirón lo que está haciendo allí es acortando tantas expectativas porque la vida es aquí, la vida es en el hoy, la vida es en estos días, la vida es en este momento. Pero por supuesto que vale la pena pensar a futuro, por supuesto que vale la pena planear, pero aquí también nos está haciendo una invitación a recortar ciertas imágenes o ciertas identidades que pues no sabemos, muy casa 11, ¿no? Muy como que el futuro es incierto también. Entonces desde allí acortar estos pensamientos. La fase de la luna, pues ustedes Géminis van a tener desde el 11 hasta el 17 de mayo la luna en su casa 10, en su casa 11 y en su casa 12, cerrando la semana y empezando casi que la luna en su signo. Una excelente oportunidad para Géminis de reconciliarse con su mundo emocional. Pueda que algunos ascendentes, soles, las lunas en Géminis no tanto, pero si ascendentes y soles tuvieran o estuvieran en una semana muy movida o vengan de días muy movidos también. Pues este es un gran momento como para ponernos en paz, digámoslo de esta manera. Es un momento como para entrar en esa, eh, digamos, esa parte filial con nosotros mismos. Creo que tener la luna en el signo Géminis ahora en conjunción con Urano, pues es un gran momento sobre todo para valorar qué es lo nuevo que ustedes están pensando. Recuerden que Urano es transpersonal, pero realmente lo que hace que las ideas uranianas se vayan moviendo y se vayan madurando, pues es la luna. A la luna le corresponde a través de los procesos, a través de los circuitos de 28 días de sus ciclos, pues le va correspondiendo a la luna como que ir tocando cada planeta, irlo madurando, irlo ayudando en su proceso, irlo matizando. Es como esa salecita o como ese son de azúcar en perfectas dosis que se requiere para que quede justo en el plato, en el punto que es. Entonces es llegar a eso a finales de la semana. Interesante, además que Géminis está en una semana pues movida, ya hemos repetido este tema, Urano pues hace lo suyo, esto va a depender cuáles sean los grados de tu ascendente, porque puede ser ascendente en Géminis de 2 grados, como puede ser de 25, entonces esto va a determinar mucho a qué velocidad se conecta la energía en Géminis. Bien, pasemos a los crustáceos del zodiaco Cáncer. Esta semana del 11 al 17 de mayo, pues hay una muy buena puesta en escena, una muy buena posición en sentido lunar, que es tu planeta regente, está en Pisces, y esto hace unos aspectos muy agradables para que Cáncer pueda ver lo que antes no veía, o por lo menos tratándose, en este caso de la casa 9, comprender. Esto de comprender para Cáncer pues es interesante, es un signo que se deja llevar más por las emociones. Ahora la luna estar en la casa 9 le da como un tinte muy filosófico para que pueda saber de qué viene por lo menos los planes a corto plazo. Algo que indiscutiblemente le va a funcionar muy bien a Cáncer esta semana es la autopsia que hablábamos entre Marte y Quirón, facilitando en la casa 10 cualquier tipo de situación o cualquier tipo de exigencia o de reto, llamémoslo de esta manera, a nivel profesional. Marte cuando se encuentra con Quirón en la casa 10, como ustedes lo van a tener Cáncer para esta semana, es como solucionar la herida. Marte es el gran precursor, la lupa, el bisturí que llega, las pinzas que llegan
hasta la parte donde Quirón necesita hacer un apalancamiento. Excelente momento para analizar temas de proyectos y profesionales, sobre todo para cáncer, que también cabe aclarar que esto puede tener una autoexigencia para ellos, ¿no? Pues ahí está, que aprovechen también eso que está en la casa 10, a ver qué sale de allí, qué sale de esos procesos tan enconosos que puedan haber en los temas profesionales. Indiscutiblemente la posición de Mercurio y el Sol beneficia mucho a este signo para estar en grupo, entonces también es una semana que los invita a los cáncer de pronto a salir un poco del hogar, a dejar tanto tema con los cercanos y abrirse y conectarse un poco más con 11, con los grupos, con otras personas. Socializar diferente, ¿no? También tengamos en cuenta que como ustedes tienen ahí a Júpiter, entonces a veces se puede poner como empalagoso el tema familiar. Cáncer es un signo que siempre está buscando como solucionarlo todo, a veces a su modo, a su manera, pues es un signo que viene a eso. Qué bueno que puedan aprovechar ese Mercurio Casimi en su casa 11 para que se abran a nuevas ideas, nuevos proyectos con nuevas personas, salirse en un poquito de la rutina, ¿no? No es lo habitual, no es lo habitual que haga cáncer, pero es una invitación que vale la pena tener muy en cuenta como para que baje los temas que de pronto no están fluyendo tan bien. De otra parte, ya casi falta poco para que Venus haga el ingreso a su signo. Entonces, de manera lenta pero muy progresiva, Venus ya está casi, ya huele a Venus, cáncer, tú ya respiras Venus. Venus en cáncer es el planeta que le va a terminar de hacer moñona con ese Júpiter que han venido teniendo durante ya casi un año largo. Ya le queda 2 mesecitos, bueno, mes y medio a Júpiter para salir de cáncer. Entonces esa entrada próxima que va a estar haciendo después de esta semana Venus en cáncer, pues va a ser muy favorable para ustedes en sentidos de gozo, placer, disfrute, merecimiento y estar un poco más acompañados con su propia energía. Este es un aspecto muy armónico, cabe aclarar. A veces no necesitamos esperar que Venus llegue, en este caso, al grado 0 de cáncer, sino que unos graditos antes, tratándose de que cáncer está tan aperturado, tan abierto energéticamente con Júpiter, pues esto ya lo pueden percibir un poco también del trabajo personal que se deba desarrollar en ellos mismos. Creo que es un momento interesante para que cáncer pueda llevarlo desde ahí. Hay cáncer en el público, de pronto en TikTok, en Instagram tenemos ascendentes, soles, lunas cáncer. Ustedes me dejan saber por acá, ascendentes, cómo van percibiendo esta semana. Bueno, aprovecho para contarles que hoy, justamente hoy sábado 9 de mayo, pues vamos a llevar a cabo nuestro taller. En este caso les comparto. Aquí estoy compartiendo en pantalla el taller que vamos a tener el día de hoy de los años 50. Quirón es el asteroide que trabaja mucho la energía de antes, durante y después de los 50. Cuando ya estamos entre los 40, 45, claramente 55, 60, en este rango de edad, pues ahí empezamos a ver que algo cambia en nosotros, ¿no? Que ya no somos los mismos. Entonces, hoy vamos a tener el taller Años Dorados. Ahora más tarde, después de este live, vamos a dar inicio. Para los que todavía no se han suscrito, lo pueden hacer. Estamos en el last call, último llamado. Lo vamos a desarrollar hoy, sábado 9 de mayo. Entonces, cordialmente invitados para que ustedes busquen la suscripción aquí en las redes sociales. Ustedes pueden pedir información y cualquiera de los agentes, de los asesores de Centro Holístico, pues está atento para recibir su mensaje, ya sea por Instagram, ¿verdad? O ahí a los teléfonos que aparecen en WhatsApp. Ahí ustedes encuentran el link también en las redes sociales para Años Dorados. Lo vamos a estar celebrando hoy con las cartas natales de cada uno de ustedes, analizando el tema Quirón y pues un regalo sorpresa que daré al final, que sé que les va a encantar. De pronto quienes ya me conocen saben cómo son mis regalos sorpresa, más o menos. Este tiene un tinte diferente, pero para que ustedes también lo puedan aprovechar. Y no se trata de solucionar, pero sí tener una perspectiva distinta de lo que pide la vida a través de este tránsito en relación a las edades.
La edad influye mucho en lo que nosotros estemos viviendo y en nuestra forma de pensar. No porque nos limite, por el contrario, es saber que estamos en unos años dorados que nos invitan a hacer un trabajo de maestría muy distinto a lo que veníamos haciendo antes. Entonces, realmente es un taller más que por el tema de que próximamente Quirón hace su retorno al signo de Tauro, pues muchos de ustedes están cerca de los 45, 48. Algunos dicen, me han preguntado, Javier, yo nací con Quirón en los últimos grados de Aries, yo tengo a Quirón en Tauro, entonces, ¿qué va a pasar ahora que Quirón llega otra vez? ¿Cómo es este tema? Pues el taller de hoy es justamente para eso, para relacionarnos y decir de qué viene este Quirón, qué es lo que pide según la carta de nosotros y tener estos ejemplos de poder matizar y profundizar mucho acerca de abrir un poco más el panorama, ¿no? No sesgarlo solamente, que es un ajuste de cuentas y tanta fama que tiene Quirón de que es el malo. Y miren que eso que a veces hacemos de lado, eso que a veces creemos que está mal, eso que a veces creemos que debo cambiar, eso que a veces creemos que debo sellar, que debo quitar de mi vida, resulta que ahí es donde está el oro, resulta que ahí es donde está mi gran talento, resulta que ahí es donde está mi gran sabiduría. Por eso Quirón se asocia mucho con la sabiduría de lo que nosotros hemos venido viviendo. Algo dentro de ti cambió y ya no puedes seguir viviendo igual. Pues claro, no podemos cambiar el afuera, pero sí podemos ser arquitectos de cómo cambiar la forma en la que yo veo el afuera. Ahí es donde trabaja mucho Quirón. Entonces, el gran precursor de las terapias, Quirón, el gran precursor de las constelaciones, Quirón, el gran precursor asteroide que nos ha invitado en los últimos 50 años a cambiar la psicología y la astrología y muchas otras técnicas y disciplinas a través de Quirón para sanar, para la terapia, para todo esto, pues eso es de lo que vamos a estar hablando. ¿Quién es Quirón? ¿Qué nos vino a enseñar? ¿Cómo se orbita? ¿Cómo se mueve? ¿De dónde viene Quirón? ¿Dónde está ahora en mi vida? ¿Y para dónde va? Antes, durante y después de los 50. Taller que vamos a llevar a cabo hoy. Hoy es el día. Entonces aprovecho el momento para que ustedes también alcancen a hacer su respectiva suscripción y después de este live del horóscopo de la semana del 11 al 17, nos vemos online. Se pueden conectar de manera online que lo vamos a estar llevando a cabo para los que están en Colombia, los que están en México o en otro lugar. Entonces ahí tenemos antes, durante y después. Bueno, pues muchas gracias también a ustedes, a los que me están preguntando por acá. Qué bien, Javier, se necesita. Yo voy a participar, pues ya nos vemos, papel y lápiz, porque hoy sí vamos a necesitar mucho a hacer nuestros temas con este asteroide. Vamos para Leo. Bueno, Leo Leo del Zodíaco tiene una semana muy positiva porque Leo viene de goce en goce, de triunfo en triunfo y de bueno a mejor. Entonces es un signo que esta presencia de Marte y Quirón en la casa 9 pues le ha permitido descubrir nuevas filosofías de vida propias, auténticas. Marte cuando abre la llave, es como meter la llave en la puerta y darle la vuelta y que se abra este tema de la casa 9 que dice, wow, yo cómo no había visto, no, cómo no había visto esto. Entonces, es una semana de revelaciones para Leo. Revelaciones de mi yo, revelaciones de mi identidad, revelaciones muy arianas, darme cuenta que tiene un propósito mucho más allá de mi vida. Creo que es el aspecto más favorable que tiene Leo en esta semana del 11 al 17, sin contar que Plutón haciendo su fase de retrogradación en una casa tan tensa como la 7, pues el hecho de que retrograde estos 5 meses le va a permitir a Leo como hacer un insight acerca de cómo se ha venido relacionando en su mundo de pareja, en su mundo, bueno, pareja que pueden ser socios también, como darse un poquitico de espera y decir, bueno, a ver, ¿qué he aprendido? ¿Qué puedo analizar? ¿Qué puedo digerir de esto? ¿Cómo puedo abrir nuevos espacios en distintas relaciones? Claro, Plutón ha tenido muchísima fuerza en Acuario, lo cual ha movido a muchos ascendentes en Leo o soles en Leo pues a morir en ciertas partes de relaciones. Casi que imposible que un león
no se haya movido o de sitio de trabajo o de pareja o de algo. Con Plutón ahí la vida no pasa desapercibida. Entonces ahora esta fase de retrogradación nos invita a eso, a generar estos insights. Uno de los puntos que más me impresiona y que es muy positivo para Leo, todos hemos escuchado a través de la vida que Leo es un signo que le gusta hacerse notar, que le gusta mostrarse mucho. Bueno, pues este Mercurio Casimi en Tauro en la casa 10 sí que esta semana va a estar mostrando también escenarios donde ustedes más que mostrarse y reconocerse frente al mundo, entendamos que la casa 10 es el mundo en general, pues también en su propio mundo, si tomamos el mandala como algo psicológico, poder reconocer y verse en a ustedes de una manera más auténtica y de una manera más brillosa. Esto es muy bonito para Leo porque cuando esto ocurre, estos Mercurio Casimis en la 10, pues obviamente que son triunfos y son regalos que la vida nos da. Ahí es donde digo, la palabra triunfar no a toda hora está hablando de reconocimientos o elogios en el exterior. Fácil un Mercurio Casimi en Tauro en la casa 10 puede ser el propio reconocimiento del triunfo a donde yo he llegado en cumplir mis metas. Fíjense que este tema de los triunfos es relativo. Yo puedo ver mucho gozo y mucha riqueza en algo donde otra persona puede no verle valor y decir, y por eso estás feliz, solo por eso. Pues sí, puede decir Leo, sí, yo me siento orgulloso de esto, me siento orgulloso de este tema. Recordemos que el planeta que rige a Leo pues es el Sol, al estar en Cáncer en un Mercurio Casimi casa 10 en Tauro, pues le permite hacer como ese reconocimiento de mi propio logro, ¿no? De lo que a mí me llena, sea que a ti no o X. Júpiter, próximamente tendrán a Júpiter entonces cada vez más cerca a los leones ahí con su fuerte rugido. Veremos muchas versiones de ascendentes, soles y lunas en Leo. Bastante que dar. Sobre todo los, digo yo, los beneficiados, porque es que imagínense Júpiter en Leo. Hay personas que nacieron con Júpiter en Leo y no es que la vida sea fácil, pero es de unos caminos y de unas aperturas muy distintas. Siempre he visto que Júpiter en Leo se siente muchísimo. Ahora, después de 12 años, pues ahí estará dando bastante sorpresas y bastante expansión para los de la melena. Entonces, Leo no tiene una semana desapercibida, pero sí una semana de mucho trabajo, gozo y placer en muchas áreas. Yo creo que aquí sí hay bastantes Leo. Yo creo que aquí sí hay hartos Leo por acá. Yo me he dado cuenta en las estadísticas que hay bastantes ascendentes en Leo, soles en Leo, entonces que sea este el momento de leerlos, dicen por acá en Instagram. Hola Javier, yo ascendente en Leo, así me siento. Otra dice por aquí, hola Javier, gracias por tus mensajes, un abrazo también, gracias a ustedes. Recuerden, yo no los puedo ver, yo no los puedo escuchar, pero sí los puedo leer y para mí es de mucho agrado también y obviamente sirve para la transmisión que estamos haciendo sus comentarios. Entonces, genial que todos podamos participar. Que todos podamos participar con un mensaje, eso sería el ideal de vida. En la marcha no pasa, en la realidad no ocurre, pero el ideal de vida, el deber ser, el ideal fantasioso de Javier, pues es que cada persona que está viendo en este momento este live hiciera un comentario. Ese es el ideal de vida, ¿no? La expectativa neptuniana de Javier, que en la marcha no pasa. En la marcha no ocurre semejante. Sí, a veces no, esto queda en la fantasía, esto queda en que las 1000 personas que están en TikTok, pues no todas participan, todos los que están en YouTube, no todos escriben, pero sería muy bueno dentro de los ideales que todos participáramos de esa manera. Virgo, vámonos con Virgo, semana del 11 al 17 de mayo, una luna bastante inclusive. Voy a empezar por acá. La luna en la casa 7 ofrece un panorama de feedback con quien está al frente. Momento interesante para que Virgo vea y logre ese espejo y logre observar qué emociones está mostrando el otro y qué de ahí me puede nutrir. Ustedes que son el signo de la nutrición, el signo de la alimentación, pues mire qué de lo que el otro le está reflejando, si la luna está allí, pues usted nútrase de eso. Lejos de criticar, aproveche este momento porque hay dos cosas con Virgo, o critica o se nutre. Si la luna está ahí, eres ascendente en Virgo, Sol Virgo,
Aprovecha esa energía y ocúpala a tu favor. Un tema interesante que les va a servir, Marte y Quirón en Aries en la casa 8, es una gran invitación y un gran momento para que Virgo también haga detox, autopsia, abramos esto de que viene, este regalo, esta relación, este trabajo, ¿cómo puedo mejorar? Cuando estos dos, planeta y asteroide, Marte y Quirón, se ubican en Aries en la casa 8 para ascendentes soles Virgo, solo les está diciendo una cosa, ¿cómo podemos reemplazar, restaurar, mejorar esta situación en mi vida? Ubica cuál es la situación dolorosa que tienes ahora y mírala con ojos quironianos, es decir, resilientes. No caer en la crítica, Virgo, porque es que cuando la energía se pone tan así como la estamos viendo, Virgo puede caer en ese tema de... Entonces, es fácil criticar, pero entrar a mirar los detalles, ahí es donde está tu verdadera sabiduría. Tu planeta regente, obviamente, Virgo, es Mercurio y Mercurio esta semana va a estar Mercurio Casimi, es decir, en medio del corazón del Sol en el signo de Tauro en la casa 9. Este es el analgésico, este es un momento bello para Virgo. Todo lo que le pase a Mercurio, máxime estas conjunciones o estos Mercurios Casimi, pues es la idea brillante. Si unimos el Sol se ocupa de brillar y si unimos Mercurio, Mercurio se ocupa de la mente. Mente brillante en Tauro con un valor en 9 muy positivo acerca de mi forma de pensar, algo que nutre a Virgo. Esta posición astrológica le va a favorecer mucho esta semana a ascendentes Soles Virgo para que aterricen un poquito más y concreten, algo que no le queda difícil, concreten los temas que venían quizás dudando. Aquí la duda se acaba. Un Mercurio Casimi a Virgo le hace un aspecto tan favorable que si habían dudas acerca de algo, pues es como llegar a la profundidad y estar mucho más conectado con un libro, una enseñanza, un dogma, una religión, algo que me permita comprender y anclar un poco más o aterrizar la información acerca de un proceso que ustedes ya traigan pendiente. Cada uno de ustedes sabrá como ascendente Sol Virgo en qué área de su vida traen algún pendiente que se requiere como hacer ese aterrizaje. Pues un excelente momento dado que su planeta regente es Mercurio y ahí en esa compañía del Sol pues va a estar iluminando un gran aspecto de su vida. Muy bien por los Virgo, o sea que es como parejito, ¿no? Temas de pareja, temas de autopsia, temas de aprendizajes, como una variante ahí interesante. Una semana yo creo que movida, ¿no? Para un signo que rige de todas formas el trabajo, que rige la disciplina, que rige el deber ser, pues no le queda mal. ¿Hay ascendentes, soles, Virgo, que puedan opinar algo? Mientras yo voy con Libra. Libra, esta semana del 11 al 17 de mayo, pues hay un gran desafío porque lo que hemos venido mencionando, que es la conjunción Marte-Quirón, ahora que se ocupa en las 7, hoy esto es como que el otro me toca donde me duele, ¿sí? El otro me toca donde me duele. ¿Hasta dónde mi socio, mi amigo, mi partner, mi pareja me está tocando donde yo ya traigo una herida y me da la sensación de que es él el que me está hiriendo, que es totalmente distinto que te hiera, no te está hiriendo. Te tocó en un lugar vulnerable, que es distinto. Y esto no hay otra cosa más que llevarlo a la introspección de qué me está enseñando esto que me está diciendo o me está mostrando esta persona. Eso es clave para ti esta semana. Dos, algo que me gusta en el sentido de Libra, comentemos acá que su planeta es Venus. Venus está en una posición de mucha maestría, de mucho aprendizaje. Claro, cuando Venus está en Géminis, le muestra alternativas a Libra para poder discernir pensamiento crítico, amoroso, como estar mucho en ese mundo de las letras, de la filosofía y como que también sacar un poquito el poema, sacar un poquito el poeta que hay dentro de ustedes y también tener esa facilidad de ser un poco más nice con el otro. Venus en Géminis en la casa 9 es maravilloso para todo el aspecto tan tensionante, llamémosle así, que pudiera llegar a desarrollar una semana con tanto planeta en las 7. Se vuelve un desafío para Libra que no le gusta pelear con nadie. A veces no es pelear,
simplemente que la vida los invita a que hay momentos donde el sí no cae bien y el no no gusta. Entonces, ¿con cuál te la rifas? Si el uno no cae bien y el otro no gusta, es decir, puntos inevitables. Y hay un tema muy bello que le va a corresponder a Libra con la luna que va a estar en 6, va a estar en 7 y se cierra con una luna en Tauro en la casa 8, en recompensa. Entonces, a la final estos movimientos que resultas haciendo Libra, pues la vida ya nos está diciendo que es una semana de, bueno, a veces no podemos dejar que el mundo deje de ser mundo, sino por el contrario, fusionarnos en una tecnología, en una visión de vida mucho más amplia, mucho más abierta en decir que la vida muchas veces sabe más que lo que nosotros podemos determinar como cierto o no. Interesante este movimiento para Libra, sobre todo que es un signo, es una controversia esta semana para Libra porque es un signo que le ocupa mucho lo que pasa con el otro. Y justo es como si toda la dinámica de Aries estuviera al frente desafiando lo que por esencia Libra es. Como que todo esté en calma, como que todo esté tranquilo, como que no pase nada, como que todos felices, todos contentos. Y pues resulta que al frente tienes a Neptuno, tienes a Saturno, tienes a Marte, tienes a Quirón, luego Mercurio Casimi en la 8, donde busque y escarbe, y bueno, la luna matizando todos estos temas emocionales. Bueno, Libra, pues así está la vida. Entonces a darle pecho, a darle frente a esa energía, saca tu diplomacia. Aquí es donde vale la pena resaltar las características positivas del signo que nos permitan sobrellevar estos momentos de tanta turbulencia, porque su nombre lo dice. Turbulencia, turbinas, no podemos apagar las turbinas. La mejor manera es de justo ir a velocidad para atravesar esta turbulencia, de manera tal que no siempre podemos tener ese ganador-ganador. No queriendo decir que no sea un signo que no lo busque, pero por ahí está. Libras, ascendentes, soles, lunas, que de pronto resuene algo de esta información con ustedes. A ver, para poderlos leer aquí. Mientras vamos con Escorpio. Bueno, Escorpio del zodiaco está manga por hombro. Escorpio, esta semana del domingo, el lunes 11 hasta el domingo 17, dos planetas que te rigen. Por un lado Plutón y por otro lado Marte. ¿Con cuál de los dos quieren que empecemos? Si es por el lado de Plutón, entró en una fase de retrogradación donde se devuelve a movilizar asuntos del pasado, donde se devuelve Plutón a movilizar temas de estructura. Si hay hijos, la relación con papás, la relación con el pasado. Plutón está escarbando la casa 4, Escorpio, y cuando esto pasa, hay que hacer una limpieza en el sótano. Hay que hacer una limpieza de telarañas, hay que hacer una limpieza de cosas viejas, hay que hacer con Plutón retrógrado en la casa 4 una limpieza casi que de ADN familiar. Entonces, si eres de signo Escorpio, hacer tu mejor trabajo esta semana, transformación de energías y de limpieza de adentro hacia afuera, por un lado de Plutón. Y si nos vamos a tu otro planeta regente que es Marte, haciendo una conjunción con Quirón, pues esto también nos está mostrando que hay unos temas a desarrollar en situación del yo y performance laboral. Cuando Marte está en Aries en esta posición, invita a Escorpio a que investigue un poquitico más a fondo cómo se está alimentando. La casa 6 es lo cotidiano, la casa 6 son los temas que hacemos día con día. Tratándose de Quirón, conecta mucho con nuestra salud. Escorpio necesita transformar muchas cosas de heridas viejas, heridas del pasado. Es un signo que de por sí la astrología lo lleva o la energía escorpiana los lleva a revisar muchos asuntos del ayer. Y del ayer no necesariamente de la semana o incluso hasta de vidas pasadas, pues es el signo que trae mucha mística, es el signo que encierra mucho tema escondido. Entonces ahí es donde necesitas estar haciendo autopsia en la casa 6 para buscar una sanación, una mejora. O sea que esta semana no es de descanso, Escorpio, no estás de vacaciones, es una semana de mucha actividad, de mucha limpieza, de mucho tema por descubrir. Bueno, ¿cuál es una de las áreas más favorables que va a tener? Hablemos de la favorabilidad.
que no estás solo, Escorpio. De todas formas, esta posición entre Mercurio, Casimi en Tauro en la casa 7 ofrece también que ver al frente y pedir ayuda no está mal, ¿sí? Los temas y los procesos de reciclaje, pues también podemos ver al otro, un terapeuta, un psicólogo. La casa 7 no solamente la pareja, también es con Mercurio allí buscar una palabra sanadora, buscar un tema a través del astrólogo, el psicólogo, el terapeuta, alguien que me pueda ayudar también con este proceso. La casa 7 invita a eso, ¿no? Como que mira al frente y date cuenta que a lo mejor ciertos procesos son muy individuales, como los que ya mencionamos, pero en medio de esa individualidad, pues es válido pedir ayuda, eso no está mal. Aprovecha ese Mercurio Casimi en Tauro en la casa 7 y puedes encontrar gran valor en la palabra o el conocimiento o la luz que otra persona pueda brindar acerca de estas situaciones escorpianas. Pero así como está el mandala, flojitos y cooperando, algo que no es difícil, Escorpio sabe que está todo el tiempo reciclando, todo el tiempo en transformación, esto no le cae mal. Eh, Plutón está haciendo una tarea clara y concisa, 2 graditos ahí en estos 5 meses y medio, en la casa 4, con Marte y Quirón, pues donde hay que cortar, qué parte, qué pieza no está funcionando, dónde hay que hacer y retirar, o mejor, dónde hay que agarrar puntos de pronto para suturar temas de salud y cotidianidad para poder seguir adelante. Entonces, de acuerdo a la posición del mandala, ¿cómo se van sintiendo, Escorpio? Además que ustedes están en tarea, ¿no? Ascendentes, soles y lunas en Escorpio no están de vacaciones. Recordemos que el 1 de mayo, el viernes pasado, no ayer, sino el antepasado, el 1 de mayo tuvimos una luna llena en el signo Escorpio. Entonces dijimos, este es un mesecito, ¿verdad? Muy escorpiano, como muy de chamba, muy de trabajo. Entonces nada de qué preocuparse, ustedes son el mismo miedo. Entonces, ¿miedo a qué si ustedes son el signo del miedo? ¿Mm? ¿Hay ascendentes, soles, de pronto lunas en Escorpio que resuene algo de lo que estamos mencionando en estas partecitas? Ay, maestro, ¿cómo hablas de nosotros? Escorpio, Escorpio es un signo que sin miedo al éxito. Eso Escorpio sabe cómo es la caída libre. Si hay un signo que conoce la caída libre, eso es Escorpio, ¿no? A ver, dice por acá en TikTok, maestro, así tal cual, muchas gracias. A ustedes también, gracias por sus mensajes. Por acá dicen en YouTube, maestro, así vengo desde que inició mayo. Mira, ahí estamos. ¿Mm? Gracias, maestro, por las transmisiones. Con todo gusto, mi niña. Qué bello también que ustedes le den ese valor. Bonito. Gracias. Gracias por sus mensajes. Gracias por sus likes. Gracias por sus corazones. Gracias por esa manera de expresar el aprecio de allá para acá a través de un mensaje, porque eso sirve mucho en la transmisión. Entonces, qué bonito que haya esto sea recíproco y que tengamos este feedback. Muchas gracias. También a los que están de incógnitos ahí mirando, pero que no se atreven a opinar. También, gracias por estar mirando de todas formas. Algo gusta, ¿no? Algo gusta y a veces sí, a veces o da pena o a veces sencillamente, ay, no, porque si coloco este comentario se va a dar cuenta que soy yo. Eso también es válido. Ahí están, lo que pasa es que aquí se muestra todo. Donde yo me pusiera a ver ahí, hay cada cosita, ahí se muestra todo. Hoy en día estos temas digitales están así, entonces es entendible. Bueno, sigamos con Sagitario. Bueno, esta semanita Sagitario. Sagitario del 11 al 17. Bueno, me gusta que su planeta regente Júpiter ya está abandonando, casi próximo a salir. Entonces ya está en el último decanato, lo que astrológicamente denomina últimos grados del signo de Cáncer, generando un hincapié y generando unas transformaciones de lo que se avecina para ustedes. Recuerden que son un signo que están en reposo. Una vez Júpiter entre a Leo, es como si ya fuera el disparo para que ustedes pudieran arrancar en muchas cosas. Ahora es momento de darle vueltas a los proyectos, de procesarlos, de analizarlos, pero el disparo va a ser con Júpiter en Leo. Todavía falta un mes y medio para esto. Esta semana los invita a revisar los proyectos a largo plazo. Si no los hay, pues justamente papel y lápiz para empezar a mirar eso. De otra parte, Marte y Quirón hacen un trabajo en la casa 5.
Si hay hijos, pues entonces hay que mirar cuál es la relación y la manera en la que te estás llevando con los temas de hijos. Si no hay hijos, pues este tránsito también invita mucho a que Sagitario pueda hacer sanación acerca de lo que fue el ayer o de lo que fue su niñez. Estos últimos grados de Aries en la casa 5 se relacionan mucho con el niño, mi niño interior o mi niña interior. ¿Quién fui yo cuando estaba en Aries? Es decir, en mi infancia, en la casa 5 cuando era infante. ¿Cuáles son los temas pendientes que quedaron allí? Que de pronto, a veces, por el ruido, por los afanes de la cotidianidad, pues no se les presta atención y eso está generando ahí. Eso está generando su espacio, su tema y se roba y drena la energía. Pues aprovechen este tránsito planetario que les ofrece Marte y Quirón para trabajar a través de alguna actividad o a través de algún proceso muy personal, muy de ustedes, que puedan ponerse al día con eso. Recuerden que la astrología psicológica siempre nos invita a mirar hacia adentro y menos hacia afuera, visto desde ahí. Mercurio Casimi en la casa 6 en Tauro. Esto es algo que facilita los temas del gusto, los temas del trabajo, los temas del placer y los temas de cómo le saco provecho a lo que hago. Excelente, excelente semana para aterrizar. Llámale aterrizar, concretar, definir. Sobre todo esta palabra me gusta mucho. Mercurio conjunción Sol en Tauro, casa 6 para Sagitario. Definir y concretar asuntos de su vida, no asuntos pendientes, asuntos que hacemos todos los días, asuntos que tienen que ver con esa cotidianidad de convivencia, ¿sí? Y de las personas también que lo rodean, ya sea en el mundo laboral, casa 6, o ya sea en el mundo personal, cotidianidad. Creo que ahí es donde pueden tener gran trabajo de introspección. Definitivamente uno de los mejores aspectos que va a tener Sagitario pues es la oportunidad trígono que va a estar ofreciendo la posición de la Luna en relación a su planeta regente. Esto facilita que matice, ¿no? Recordemos, volvemos a la posición lunar. Cuando la Luna toca de manera favorable al planeta regente del signo, en este caso a Júpiter, en la casa 8 exaltado en Cáncer, pues esto también es la facilidad de poder disfrutar de lo que se está viviendo y al mismo tiempo encontrar un aprendizaje mutuo. Todo lo que toque Júpiter, más si es la Luna, como que lo siento mucho en mi piel, lo siento mucho en mi vida. Estas casas de la 4 y la 8 son casas que nos llevan mucho a hacer introspección, incluso así no queramos, pero de una manera muy favorable, de una manera muy comprensible. Yo siento que ascendentes y soles en Sagitario han tenido mucho cambio. Yo creo que el signo que más ha sentido a Júpiter en Cáncer es Sagitario. A veces se le echa mucho de que Cáncer debería estarlo sintiendo porque Júpiter ha estado allí. Pero dadas las posiciones del planeta y dado de que Júpiter en Cáncer ha estado en la casa 8 para Sagitario, pues esto los ha hecho sabios, sobre todo en el último año y medio. Los ha hecho reflexionar mucho y los ha hecho soltar cosas, creencias, pensamientos, sobre todo en relación a familia y demás. En la casa 4 y todo lo que ha pasado en Piscis le ha venido haciendo trígono a Júpiter. Creo que es uno de los signos que más ha podido hacer estos insights personales acerca de sus vidas, sus parejas, hijos, etcétera, roles también, incluso más que a Cáncer. Ahora que lo veo desde este ángulo y las facilidades de lo que la riqueza que puede otorgar en la casa 8, pues es pensar de una manera distinta y hacer los cierres y soltar lo que se deba soltar, así se pierda. Así se pierda. Muchas veces Sagitario, ascendentes o soles en Sagitario prefieren así pierdan soltar, pero quitarse en ese problema encima, quitarse en ese dolor. He conocido muchas experiencias donde Sagitario dice, no importa si yo pierda, pero ahí ya me quiero quitar este dolor de cabeza. Pues eso es mucho Júpiter también en Cáncer en la casa 8 el último año para ustedes. Pues no en vano es su planeta regente que, fíjense que no siempre la riqueza de Júpiter es puesta en cosas materiales, ¿no? A veces es una riqueza de que me quito un dolor de cabeza. Y qué delicia cerrar un ciclo, típico de que Júpiter haga esto en la 8. Bueno, dentro del avanzar, vámonos con los serios del zodiaco, Capricornio. Vamos con eh, el signo
lo feroz del signo Capricornio. Serios del zodiaco Capricornio 11 al 17. Una posición bien favorable esto de Mercurio Casimi en la casa 5 en Tauro. Claro, todo lo que pasa en Tauro rebota a Capricornio de una manera muy positiva, que astrológicamente recibe el nombre benéfico de trígono. Estos trígonos a la casa 1 les permite conectar con su identidad, brillos, momentos de alegría. Casi siempre que el Sol llega a su casa, recordemos que el Sol es el astro de la casa 5, ahora con este Mercurio Casimi en Tauro, pues es reconocimiento de valores propios, donde Capricornio logra aplaudirse ciertas cosas y ciertos temas que ha logrado superar a título personal o metas pequeñitas. Recordemos que en la 5 también estudiamos metas cortas que yo ya alcancé, muy benéfico para ustedes. Hablando un poquitico también de estos tránsitos de la conjunción Marte-Quirón aquí en la casa 4, pues es quizás donde más pueden estar sintiendo Capricornio esta semana del 11 al 17 los temas dolorosos del ayer. Esta posición en la casa 4 es muy positiva, pero el diagnóstico es muy desalentador. Es como tener a Marte y a Quirón diciendo, bueno, salvamos esto o retiramos esto, nos quedamos con esto, elija una de las dos. Como que Marte y Quirón en Aries se vuelven muy lesivos en cuanto a la casa 4 de decir, la pieza completa no la puedes tener. O eliges esto o eliges lo otro. Como que la vida nos pone también a tomar decisiones en relación de transformación de procesos muy personales. Recuerden que Capricornio viene con un sentido en la vida y la mayoría de los Capricornio buscan siempre el tema del éxito o la meta, algo que los haga sentir útiles y vivos, pero al mismo tiempo es un signo que puede caerse con mucha facilidad. Entonces ahora con ese Marte y Quirón ahí en la casa 4, se vuelve un desafío también el poder botar todo y no hallarle la sustancia y que no logren la resiliencia. ¿Qué parte de la vida te está costando? Si eres de signo Capricornio, Sol ascendente, hazte esa pregunta. En este momento, ¿qué parte de la vida te está costando? Y ahí es donde más debes depositar toda tu energía para hacer esa transformación o salir del barro, por así decirlo. Un tema muy positivo que les va a favorecer, pues claro, obviamente el planeta Saturno, que es su regente, sigue estando en la casa 4 formando la raíz. Tengan en cuenta que todo lo que se esté transformando ahora dentro de ustedes, todo lo que se esté muriendo dentro de ustedes, es para generar una estructura mucho más sólida y que aguante la tempestad o las futuras tempestades que pueda traer Urano en la casa 6, o sea, los desafíos que se vienen, porque esto apenas comienza, es una etapa de 7 años, Capricornio. Entonces, si dejamos las mismas varillas, si dejamos las mismas tablas, si dejamos los mismos cimientos en la estructura 4, pues eso no hay huracán que aguante en la casa 6 en el porvenir. Entonces, si observan ustedes la psicología, si observan la astrología de lo que está pasando con ustedes ascendentes y soles, pues se van a dar cuenta que lo que está haciendo la vida es volverlos más fuertes, una invitación a hacer unas zapatas profundas, como en las casas, como en las construcciones. Hablo en términos de construcciones, que esto un Capricornio lo entiende muy bien. En temas de zapatas y de vigas para que ustedes puedan generar una construcción distinta, más actual, más moderna. Por eso los planetas transpersonales que pudieran haber estado sobre ustedes, pues ya cambiaron de rumbo. Tanto Urano salió de Tauro, tanto Plutón salió de su signo. Ahora pasan al aire. Entonces esas estructuras hay que mirarlas si aguantan los nuevos pensamientos y que hay que modificar. Algo por así. Yo creo que esto también se alinea mucho con algunos Capricornios que estén por acá, cimientos, estructuras, familias, hijos, actividades. Esto es interesante para un signo además que sabe que tiene el pensamiento crítico de que la vida es ganado. Entonces eso hace que estos desafíos, o no le llamemos desafíos, que eso no son desafíos, que estos aspectos de la vida pues se puedan vivir hasta sacándole disfrute, sacándole gozo, ¿no? Sacándole el placer. Acuario.
Acuario, a partir del lunes 11 hasta el domingo 17, esta autopsia entre Marte y Quirón está en el mundo de las ideas. Uy, esto es una píldora para el dolor. Esto sí que es una píldora para el dolor para Acuario. ¿Mm? ¿A qué invita Marte y Quirón en la casa 3? Hacer el proceso de costura en la forma de pensar. ¿Dónde debo cortar? ¿Dónde debo hacer costura? ¿Dónde debo unir? ¿Qué partes debo coser? ¿Qué partes digo coser en el sentido de Marte-Mercurio, que va uniendo las ideas en la casa 3? Es una invitación a que Acuario esté muy reflexivo esta semana y vaya uniendo las partes de lo que ha venido haciendo para que la energía esté un poco más condensada, un poco más apretada, para que la información no quede tan en el aire. Entonces, recordemos que la misión de Quirón y la misión de Marte es sanar, es hacer algo para que esto mejore, verlo visto desde ahí. Entonces es una gran invitación para que Acuario pueda aterrizar conceptos y creencias y dejarlas fijas, porque ese quizás es el desafío de Acuario ahora que tienen a Plutón retrógrado, les va a dar como un respiro de otro lado, pero también de que todo quede como sin rumbo o sin sentido. Este sí que es una tarea no difícil, pero sí es una tarea muy retadora para un signo tan disperso, porque Acuario está como tan abierto a todos los temas, no tan generalizado. Un planeta que le viene muy bien a ustedes ahora es Venus. Venus al estar en la casa 5 pues hace un aspecto de todas maneras favorable para encontrar cierta línea de decir, bueno, ya he venido alcanzando logros, he venido alcanzando metas, he venido haciendo procesos interesantes en mi vida. Yo creo que uno de los retos, aparte de lo que ya mencionamos también para esta semana, sobre todo va a ser este Mercurio Casimi en Tauro en la casa 3, que esto es darme cuenta, observar, poner el observador en algo que venía buscando. Recordemos que en la casa 3, en la casa 4 encontramos temas de raíz, temas del ayer o temas familiares. Esta conjunción Mercurio-Sol permite eso, permite ver con otros ojos o con otra mentalidad, Mercurio, algo que me estaba costando en las anteriores casas. Si eres ascendente Acuario o Sol Acuario, aprovecha esta semana para compartir también con los tuyos. De pronto, socializar menos afuera y llevar la energía un poco más céntrica a la 4, a la raíz, a las bases, o con ustedes mismos también. Muy introspectivo el tema, muy Mercurio Casimi en 4, en su propio hogar, en su propia casa. Momento también de quizás aislamiento para procesar ciertos temas internos. Si observamos la luna, pues va a estar haciendo unos tránsitos sobre la 2, sobre la 3 y próximamente a finales de la semana se cierra la luna en la casa 4, ofreciendo un panorama de satisfacción por lo hecho, ¿no? O la satisfacción o revelar. Tengamos en cuenta que esta semana la luna va a estar haciendo o tocando estos planetas que dan mucha conexión con lo controversial de mi vida. Entonces creo que ahí es donde más van a sentir los Acuario como un momento de reflexión, de conocimiento también con ustedes. De resto, lo que ya sabemos, ustedes están en procesos de cambio, eso va a demorar y eso lo van a escuchar durante muchos años, tanto por Urano, tanto por Plutón. Y ahora, por lo menos lo personal y lo que invita y convoca a esta semana del 11 al 17, se mezcla mucho en ideas, en aterrizar, amarrar el cuaderno, trabajar en la introducción, desenlace, nudo y final, y como en ese tema de mi libro, ¿no? Estar como mucho más introspectivos, más adentro, ¿no? Quizás es la invitación, más en ocuparme o estas frases de ocuparme, habitarme en mi propio yo, en mi propio espacio seguro. Esto me gusta, ¿no? De buscar también un espacio seguro donde ustedes se puedan contener ante tanta mezcla de tantas cosas. ¿Hay acuarios por aquí? Ascendentes, soles o lunas en acuarios, donde la vida los está invitando a renacer de múltiples maneras. Eso de tener a Plutón ahí tiene lo suyo para estos acuario. Piscis. Bueno, Piscis del zodiaco. Piscis, iniciamos el día lunes 11 hasta el domingo 17 con la luna en tu signo,
en la casa uno, más emocionales de lo normal. Entonces es una semana a estar mucho más meditativos, a estar mucho más introspectivos, mucho más lunares, con esa luna conjunción nodo norte que los invita a mirar más hacia adentro. No queda difícil, esto no es una tarea difícil para Piscis. Creo que lo más retador para Piscis esta semana es este Mercurio Casimi, porque todo lo que sea de meditar y todo lo que sea de Neptuno y todo lo que sea de psicológico a Piscis se le facilita. Pero Mercurio Casimi en Tauro en la casa 3 y aterrizar ciertos temas ascendentes, soles o luna Piscis, ahí es donde, ¿y eso con qué se come? Entonces es la invitación a fijar ideas, a congelar, como a decretar, llámale congelar, decretar, darle forma, sobre todo a los proyectos y a las ideas que ustedes ya pueden tener por ahí. Como que sí hay un tiempo de meditarlas, hay un tiempo de pensarlas, pero hay un tiempo de puesta en la marcha. Bueno, ya lo empecé a hacer y esto está de este lado, o esto tiene este comienzo, o esto tiene este título, o esto va a empezar por aquí. Ahí valdría la pena que Piscis hiciera como un trabajo de mucha introspección o buscara ayuda. ¿De dónde viene la ayuda o a qué me refiero con la ayuda? Aprovechen este trígono que ofrece la Luna y Júpiter. Mire, ese trígono con el que ustedes abren la semana. Júpiter y Luna 5-1. La casa 5 también es donde nosotros tenemos contacto con otras personas. De otra manera se le puede decir, a veces se asocia mucho con el tema noviazgo. No tiene que ser obligatoriamente noviazgo, pero sí primeros encuentros. Entonces Júpiter ofrece encuentros, la posibilidad, opciones, Júpiter Cáncer, ampliar el abanico, casa 5, de donde me encuentro con otro, aspecto favorable con la luna, que me haga un reflejo y déjense ayudar también, Piscis. O sea, ahí está la energía bonita para que digan, ok, si yo soy muy buena en esto, pues esta persona en qué puede llegar a ser bueno y cómo tú y yo, ¿sí? Podemos hacer algo o que esta energía o estos temas muy piscianos que ustedes traen puedan nacer, puedan fecundarse en la casa 5 también. Recordemos que en la 5 se dan los hijos, hijos físicos o hijos de proyectos que se puedan hacer. Y Júpiter habla de más de uno. Interesante que se pueda tener esto por acá para Júpiter. Esto me parece que es muy interesante si eres ascendente Piscis o Sol Piscis. Este trígono que está aquí está muy bonito para que se aproveche. Venus todavía lo van a tener en Géminis en la casa 4. Esto facilita también. Fíjense que la energía le está diciendo a Piscis, mira, ábrete, comunica, hermanos, personas, familiares, etcétera, como que abrirse un poco más, ¿no? Abrir un poco más la energía y no estar como tan cerrados allí. Y eso también ayuda a refrescar, eso también ayuda a escuchar otros aspectos también, ¿no? A hacer como mucho refresh para que de pronto no queden ustedes en esa inundación pisciana de estoy como que solo o la percepción también muy pisciana de que me siento como solo o sola, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que a veces creemos que Piscis es un signo como que sí, que está abierto y que está para todo el mundo y que siempre trabaja en cardumen, pero no crean, a veces Piscis logra como irse mucho a las profundidades, tan al fondo de sí, tan al fondo, que pues ya no lo ves, literal. Ahora la energía está diciendo, pues sí es importante, pero conectar con el otro, socializar, un Marte también en conjunción a Quirón, que no hemos hablado de esto, pero observen que esta semana ustedes van a tener este aspecto Marte-Quirón en la casa 2, donde también está diciendo hay que hacer algunos ajustes, algunas reparaciones en temas de valores, en temas de créditos, en temas de cómo me muevo en un sentido muy práctico, ¿no? Entonces, muy bonito y felicitaciones y carita feliz por los temas espirituales. Piscis, la lograste. Give me five, ahí está genial. Pero pues, ¿dónde está la 2 y la 3? Son casas como muy concretas, son casas muy activas, son casas que exigen mucho de acción y movimiento y pensamiento y que se dé en la marcha y se ejecute. Entonces, tiene unos aspectos interesantes. La parte más positiva es que ya Neptuno avanzó a grado 3, Saturno también ya va en marcha, eh,
Marte ahora como haciendo unos insights importantes con Quirón, depurando, esto también puede ser devastar, purar, cerrar un ciclo, cerrar temas, buscar y otras aperturas a lo que puede llegar a ser Tauro, si vemos la astrología no solamente de la semana, sino de lo que propone más adelante. Y evidentemente el foco principal se lo lleva, en este caso, Júpiter que está, que por sí, a veces creemos que solamente el planeta regente de Piscis es Neptuno. Entonces como que nos vamos única y exclusivamente a Neptuno, que es el planeta regente de Piscis, pero recuerden que Neptuno empezó a ser planeta de Piscis ¿de qué? Hace 240, 250 años para acá. Antes de esto, el planeta regente de Piscis siempre ha sido Júpiter. Entonces, vale la pena resaltar que si Júpiter está en Cáncer en un proceso de exaltación, en un aspecto trino a la Luna, pues su planeta regente también. No solamente mirar a Neptuno, sino también valdría la pena mirar a Júpiter, a que está invitando en la 5. Entonces, Piscis, creo que hay bastante de lo que te puedes ayudar, apalancar para aterrizar. No están solos, entonces no se sientan como un solo pececito en el mar, sino hay más pececitos. Bueno, también hay tiburones y ballenas, hay más de todo un poquito. Entonces, siéntanse en comunidad. Ustedes no son un signo, Piscis, ascendentes, soles, lunas. Ustedes no son un signo que les venga muy bien trabajar solos. Ustedes son el cardumen. Entonces, Piscis viene a trabajar con más de uno, más. Solos no, Piscis. Ahí está la energía para esta semana, del 11 al 17. ¿Quiénes son de ascendentes en Piscis? Aprovecho para leerlos. Soles, lunas en Piscis, que hayan por aquí, haya reflejo. A ver si están por acá. Ustedes me dicen de qué va. Recuerden que vamos a tener nuestro taller, los invito, vamos a empezar ahora porque es hoy, sábado 9, nuestro taller de los 50, antes, durante y después de los 50, cordialmente invitados, lo vamos a llevar a cabo y vamos a estar hablando del quirón de cada uno de ustedes. Lo pueden encontrar, pueden participar, entonces qué agradable que ustedes también hagan parte de este taller para mirarlo carta a carta. Recuerden, lo vamos a hacer ahora, va a ser hoy a las 11 de la mañana, horario Florida, para que ustedes también se unan a este maravilloso encuentro si están antes, durante o después de los 50. Les va a encantar. Ahí encuentran los que me están preguntando en TikTok, en Instagram, ahí encuentran la relación de los links para que ustedes también puedan aterrizar un poco más la idea. Bueno, pues muchas gracias. Un abrazo gigante. Gracias a ustedes por acompañarme esta hora 20, esta hora media casi, como es usual todos los sábados, hablando de las perspectivas psicológicas que nos ofrecen los planetas para la próxima semana, en este caso, del lunes 11 al domingo 17. Para mí fue un verdadero placer. Que tengan el mejor de los sábados. 9 de mayo, segunda semana de mayo. Recuerden que es un mes de mucha introspección, de mucho trabajo personal, regido por 2 lunas llenas, y hay temitas que resolver. Y pues de eso se trata, de tomar una excusa desde el punto de vista astrológico para ir analizando nuestro signo ascendente y cómo lo podemos aprovechar. Sin más preámbulo, muchas gracias, un bonito fin de semana. A los que van a participar en el taller, nos vemos ahora por interno. Abrazote. Gracias a todos por sus mensajes, por sus contribuciones, a los nuevos suscriptores también. Gracias por esto. Lo pueden compartir, queda grabado en mi canal de YouTube, los que me están preguntando acá. Un abrazote, cuídense.